Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Queridos suscriptores, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pablo Magluf y bueno, como los he comentado, este episodio en realidad corresponde a mayo, pero se me cruzó una recuperación de una cirugía y estamos emitiéndolo a principios de junio. Sin embargo, aquí estamos y quiero darles la bienvenida con un gran invitado que sé que me van a agradecer. Aparentemente son temas medio heterodoxos que no tienen mucho que ver con lo que habitualmente manejamos, pero van a ver ahí la conexión. Y bueno, les recuerdo que Disidencia es un podcast exclusivamente para suscriptores, financiado enteramente por ellos. No tenemos publicidad ni inserciones del gobierno y eso es lo que verdaderamente nos permite libertad. Así que ustedes van a poder escuchar un preview gratuito y si están convencidos, los invito cordialmente a suscribirse para mantener a Disidencia. Bueno, sin más por el momento le doy la bienvenida a mi invitado. Me complace mucho darle el saludo a Alejandro Quintanilla. Él es arquitecto, es empresario, es urbanista, es profesor, es diseñador de interiores. Alejandro, bienvenido a Disidencia, esta es tu casa. Hola Pablo, qué gusto. Mucho hablamos de tener esta conversación y finalmente lo logramos, así es que muy emocionado de participar contigo. Bueno, es que parecen temas heterodoxos, pero quiero justificar un poco las ganas que yo tenía de hacer esta charla contigo. Y es que, a mi juicio, y esta es la provocación inicial, hay un deterioro notable, una erosión muy visible, Alejandro, no sé si estás de acuerdo, con las ciudades en México. Y eso evidentemente está conectado con los temas que habitualmente manejamos en Disidencia, porque yo tiendo a leer todo lo que está pasando en el país como hacia el caos. Es decir, hay un desorden. Y en mi opinión, se nota en el afeamiento de las ciudades. Es un afeamiento que no veía yo de niño, y mucho menos de cuando nuestros padres eran niños. No sé si estás de acuerdo o parcialmente de acuerdo, y por qué. Pues mira, yo lo que te diría es, de manera innegable, las ciudades y sobre todo las zonas urbanas siempre son reflejo de la realidad política y social del momento, ¿no? Sin embargo, pues el proceso de deterioro o mejora de las ciudades son procesos muy largos. Entonces, la realidad es que ese proceso de afeamiento, como tú lo llamas, que yo lo llamaría tal vez como descomposición de las zonas urbanas, es un proceso que venimos arrastrando, sobre todo de mi punto de vista del periodo neoliberal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es cuando empezó el deterioro de las ciudades mexicanas o cuando empezó el desorden. La realidad es que al día de hoy, coincido contigo, hay muchas ciudades que están en un abandono total, ¿no? Incluso dentro de la Ciudad de México hay alcaldías que están en abandono, otras que no. Entonces, creo que pues para hablar de este tema, como que lo que serviría mucho sería tal vez entender que las ciudades, insisto, son un reflejo de la condición de gobierno y social del momento. Y al día de hoy yo creo que hay muy poco trabajo y son muy pocas las ciudades que están haciendo algo por planear a futuro, ¿no? El tema del proceso de las ciudades involucra situaciones de planeación, ¿no? Y son muy pocas las ciudades del país que tienen institutos de planeación serios que están haciendo su trabajo pensando a futuro, ¿no? Yo creo que este es un tema del que probablemente hablaremos con más detalle en otro momento, pero dadas nuestras condiciones de gobierno, en específico en los municipios que tienen temporalidades muy cortas, los gobiernos, es muy complejo hacer proyectos a largo plazo. Y eso, pues digamos, es la realidad que arrastramos hace décadas, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda y haya institutos de planeación transeccionales o transtrienales, no sé si esa sea la palabra correcta, como sucede en los municipios, pues será imposible, ¿no? Pensar en que haya un proceso de reversión de la descomposición de las ciudades o que haya un proceso de crecimiento ordenado, ¿no?
Ahora, qué interesante que más o menos lo adjudicas, Alejandro, al periodo neoliberal. Quiero preguntarte por qué, si en efecto hay algo así como un modelo neoliberal de desarrollo de las ciudades, cuál fue, por qué es feo, qué características tiene, y si no crees que es desde antes, ¿no? Porque pues hay quien polemizaría, hay quien te diría que ya desde el PRI, por ejemplo, se hacían ejes viales y las ciudades se agringaron, se utilizó el coche, se destruyó al peatón, todo este tipo de desarrollos paracaidistas, de los cinturones de miseria, en fin, tú sabes mucho más. Mira, yo lo que te diría y por qué desde mi percepción este proceso de deterioro, digamos, como que encuentra su pico o su explosión en el periodo neoliberal, yo se lo adjudico sobre todo a que ese es el momento en el que el gobierno suelta el control del desarrollo urbano, ¿no? A partir de ese momento es que la planeación y el desarrollo de los proyectos, tanto de infraestructura como urbanos, como etcétera, pues se ponen en manos de los privados, ¿no? Incluso la producción de vivienda. Previo al periodo neoliberal, la gran mayoría de la vivienda social, sobre todo, era producida por el Estado, ¿no? Y a partir del periodo neoliberal, pues empieza esta tendencia hacia las grandes vivienderas que generaron estos caos en las zonas periféricas de las ciudades, ¿no? Eh, Rápido, entre paréntesis, para entender, te refieres como a estos desarrollos casi que parecen comunistas, ¿no? De cientos de casas en las afueras, horrible. Es que yo te diría que el modelo soviético de vivienda era todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. El modelo soviético de vivienda, o comunista o socialista, digamos, en esos momentos, en los 60s y 70s sobre todo, apostaban a la densidad, apostaban al espacio público, hacían torres muy grandes, sí, con una estética, sovietosa, muy, muy funcionalista, muy básica, ¿no? Pero en el sentido urbano me parecen mucho más ricas, ¿no? Esos proyectos de vivienda de altísima densidad me parecen mucho más ricas que los proyectos más bien de estas vivienderas que hoy ya no existen, como Casas Geo o Ara, o Gara todavía existe, pero Womex o todas esas que desaparecieron o tuvieron que transformarse dada la coyuntura, y pues sí, generaron distancias que la infraestructura de movilidad no podía llenar, carencias en accesibilidad a servicios y productos de consumo, ¿no? Entonces apareció otro tipo de marginación. Hoy hay muchas de esas viviendas a las que me estoy refiriendo que están abandonadas, están en el abandono absoluto. Entonces, pues un poco por ahí va mi argumento, ¿no? Oh, bueno, pero continúa. ¿Qué más características tenía el modelo urbano neoliberal y por qué crees que empieza ahí? Argumentas que antes era el Estado, pero por ejemplo, que no en esas épocas empiezan los grandes cinturones de miseria, los paracaidistas, los invasores de predios y de terrenos, de ya desde los 50s y 60s. A ver, mira, o sea, es que la realidad es que son situaciones paralelas, ¿no? El tema de estos cinturones de miseria y de esta depredación, sobre todo del suelo de conservación, donde se entregaban y se regalaban predios y prebendas sobre inmuebles no existentes o sobre inmuebles futuros a gente alineada a los regímenes, digamos, municipales o incluso federales, ¿no? O estatales, sucedió en paralelo con el proceso neoliberal del crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que pasa, y esto sucede en ambas situaciones, ¿no? Que insisto, pasan en paralelo, se hace un crecimiento sobre todo horizontal en la gran mayoría de las ciudades del país, ¿no? El crecimiento en ese momento de la gran mayoría de las ciudades del país y de sus manchas urbanas es en horizontal, ¿no? Y al ser en horizontal y no generar la infraestructura para que hubiera mayor densidad, lo que acabó sucediendo es sobre todo una depredación del territorio, ¿no? Y eso, pues bueno, creo que no aporta nada y todo lo contrario, ¿no? Al mismo tiempo, en ese proceso de esas épocas, digamos, yo hablaría sobre todo, que será en los 80 y 90, al mismo tiempo, pues hay un proceso de globalización innegable, ¿no? En México, en el que empezamos a tener acceso a costumbres y modos de vida, pues digamos, americanizados, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, aparecen en México los malls, ¿no? O estos centros comerciales cerrados con aire acondicionado,
Tipo out. Sí, exacto, ¿no? Donde por un lado eso generaba un proceso de construcción de una gran mancha de metros cuadrados construidos en gran medida desligados de la ciudad a escala peatonal, donde su única manera de acceder y salir es en auto, ¿no? Y donde pues esto de cierta manera pues se vuelve excluyente, ¿no? Se vuelve excluyente a ciertos puntos de la sociedad. Y esto obedece también al fenómeno de que el desarrollo urbano, sobre todo, se pone en manos de los privados, como te decía hace un rato. También a esto responde la proliferación de Oxxos, de 7-Elevens, de tiendas de conveniencia, todo esto que hemos visto. Sin duda, porque cambian la cultura de consumo, ¿no? Entonces pasamos de una vida de barrio, ¿no? Pasamos de una vida de barrio donde la señora de la tiendita es parte de la comunidad porque pues, es tu vecina, no necesariamente es alguien que llega a trabajar a esa tienda todas las mañanas, sino que vive ahí y existe una condición, pues sí, de escala de vida de barrio a pie, ¿no? Con una condición distinta a que al haber una suburbanización de la ciudad, donde el crecimiento, como te digo, es horizontal, se tienen que generar todos estos espacios pues, para llenar pues, el vacío de necesidad de bienes de consumo, ¿no? Y entonces, pues la forma lógica de hacerlo en ese momento, e incluso tal vez hoy, digamos, dadas los métodos de planeación y las planeaciones que tiene la gran mayoría de las ciudades, pues es vía estos comercios banqueteros a escala muy de coche, incluso en el norte del país se diría pues, que todo es así, ¿no? Es un strip mall tras otro, ¿no? Como Texas. Pues sí, donde es muy desafortunado, ¿no? Porque tú tienes a los frentes de calle una multiplicidad de locales, todos alineados, sin personalidad, sin espíritu, todos iguales unos a los otros y entre una plaza y la otra no hay mayor diferencia, donde además el frente hacia la calle está ocupado por autos, ¿no? Porque todos los autos se van estacionando uno junto al otro. Entonces, si tú eres peatón y pretendes llegar a uno de esos comercios, pues te la juegas, ¿no? Entre coches. No hay realmente esta condición donde tú vas caminando y hueles el pan y se te antoja y te metes, ¿no? Eso ya no existe. Qué interesante, porque eso es en el norte. En el sur. No, en la Ciudad de México pasa lo mismo. A ver, Okay. Evidentemente dentro del primer círculo de las zonas más o menos patrimoniales e históricas de la ciudad, pues no va, pero si tú te vas a las alcaldías de la periferia, donde el crecimiento, como te repito, ha sido sobre todo horizontal, pues así es. Y hay Oxxos y placitas comerciales. Digo, el sur donde tú y yo crecimos en los 80, no sé, tiene ejemplos muy contundentes de ese tipo de placitas como la Plaza Santa Teresa, ¿te acuerdas? Que conectaba el periférico con el Pedregal. Pues eso era eso. Ahora, yo lo que veo es desorden, Alejandro, porque el modelo gringo, el modelo globalista, este modelo de carreteras y malls y coches, tendía hacia la homogeneización. Pero es raro, bueno, un poco justificado si quieres, pero en México lo que sucede pareciera lo contrario, el desorden. Yo lo noto mucho en el sur, no sé en el norte, pero por ejemplo en el sur, pues ves un centro comercial y luego ves una ferretería y luego ves un residencial y luego ves una pizzería y luego ves un café y no hay banquetas. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo parcialmente. O sea, por ejemplo, tampoco podemos pretender que todas las ciudades del mundo y sobre todo las ciudades como Cancún, donde tú vives, ¿no? Que son ciudades creadas de la nada, ¿no? Y que no tienen un componente histórico como París, que tiene pues todo alineado a la misma altura y hay una tipología arquitectónica, digamos, respecto de toda la ciudad o de zonas de la ciudad. Tampoco podemos pretender eso, sobre todo en el sentido estético y estilístico, ¿no? Pero lo que sí me parece repetitivo en un sentido analítico es lo que se repiten son las tipologías. Es decir, se repite el mismo modelo de comercio, se repite el mismo modelo de vivienda, se repite el mismo modelo de planeación urbana sin banquetas, como tú haces referencia, ¿no? Ya lo que pasa atrás me parece que a veces y de forma natural está a veces condicionada por una condición de mercado. Ya. ¿No? A la que, bueno, pues cada quien su pensamiento, pero yo creo que no puede haber hoy un crecimiento urbano desligado de un mercado, ¿no? Y de una condición comercial. Ahora sí creo que falta en la gran mayoría de las ciudades del país órganos, insisto, de planeación y de control sobre el desarrollo urbano, donde si bien no pretendamos que todos los edificios se vean igual y tengan la misma altura,
pues sí que tengan densidades parecidas, que tengan condiciones de accesibilidad y digamos que sean mucho más específicas las reglas, ¿no? Hoy las reglas son muy vagas y te dicen, tú en este terreno puedes construir tantos metros cuadrados y haz tantos cajones de estacionamiento y tal, pero no hay reglas más allá de eso. No, incluso, bueno, otra provocación, va más allá de la ideología de un particular gobierno, ¿no? Porque si en la Ciudad de México, que lleva siendo gobernada por la izquierda no neoliberal, incluso antineoliberal, por más de 30 años, si ahí sucedió el mismo tipo de desarrollo, es que no es una cuestión ideológica, ¿no? Exacto. Justo, yo creo que en gran medida tiene que ver con una situación cultural y de la forma en que los mexicanos hoy vivimos, consumimos, nos transportamos, nos movemos, etcétera, ¿no? Y probablemente esto, como yo teorizaba hace un momento, obedezca a un proceso que arrastramos hace décadas, ¿no? Donde es poco probable que hoy podamos aseverar que este es un proceso de deterioro que lleva 8 años, ¿no? O los que lleve en el caso de la izquierda en la Ciudad de México, ¿no? Antes de entrarle al meollo del asunto, además del gobierno, me queda claro que le adjudicas un papel central, por lo menos como visión, por la parte de la visión de un Estado rector. ¿Qué papel juegan las escuelas, Alejandro? Porque yo crecí con la noción de que pues, México tenía grandes escuelas arquitectónicas, formaba a los jóvenes, había toda una escuela estética. No sé cómo esté eso ahora, si el papel central debe de ser nada más del gobierno o de la sociedad en su conjunto. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que por un lado México es un país donde los arquitectos tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Porque es un país donde falta mucho por construir, mucho por hacer, mucho por diseñar, mucho por planear, ¿no? Entonces, al mismo tiempo somos un país con una tradición constructiva fantástica, ¿no? Donde podemos hacer con las manos de la gente que trabaja aquí, sumado a procesos de tecnología, cosas maravillosas que son imposibles en muchos otros países del mundo, ¿no? Creo que además tenemos condiciones urbanas, en algunos casos, sobre todo en los centros históricos y no necesariamente centros históricos, sino como que en las zonas consolidadas o en las zonas de las trazas originales de las ciudades, donde hay muchas oportunidades, digamos, del rescate del patrimonio, como sucede en lugares como Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué te quiero decir? Hay muchas cosas pasando en el ámbito de la arquitectura en este país, con talentos brutales, ¿no? Y con arquitectos de primer nivel en el mundo. Y digamos, podríamos decir nombres, pero creo que no es el caso. Y a la par también, digamos, esta moneda tiene dos caras, ¿no? Pero los procesos de desarrollo urbano en manos de privados, sobre todo en manos de privados serios y de desarrolladoras grandes, cada vez más están optando por entender la arquitectura como una forma de agregar valor a sus proyectos, ¿no? Entonces están llegando arquitectos internacionales a hacer cosas en las ciudades. ¿Qué te quiero decir? Sin duda creo que ya no estamos en manos del gobierno donde había los 3 o 4 arquitectos de Estado, ¿no? Como el caso de Mario Pani o de Pedro Ramírez Vázquez, digamos, estaban metidos realmente del lado de la política y opinaban y participaban de la planeación de las ciudades o cosas así. Eso se acabó. Y a ver, yo tampoco quiero asegurar que dentro de los gobiernos y de los lugares donde se hace planeación urbana estamos en manos de gente incapaz, ¿eh? Hay mucho talento también de ese lado. Siento que hay mucha gente muy comprometida con temas de planeación urbana y de diseño de ciudad y etcétera, que nadan contracorriente en muchos sentidos, ¿no? Desde temas de las estructuras orgánicas de las ciudades, temas de presupuesto, temas de oposición respecto de condiciones territoriales, la negociación con los privados y los intereses privados en el desarrollo inmobiliario. Entonces, sí creo que hoy México está en una suerte, no necesariamente de crisis sería la palabra, pero sí está en un proceso de transformación de la forma como debemos planear las ciudades a futuro, ¿no? Pues los jóvenes que egresan, porque sí te quiero volver a preguntar sobre el papel de las escuelas, sobre todo las facultades. Los jóvenes que egresan, lo que me estás diciendo es que están predominantemente yendo a grandes privados, casi hay escasez de urbanistas en el lado público.
Yo creo que del lado público más bien lo que hay es escasez de oportunidades, ¿no? O sea, es decir, hay muy poco espacio para esa gente que se quiere dedicar a hacer planeación urbana de calidad y con seriedad dentro de las estructuras gubernamentales u órganos desconcentrados. Y entonces, pues sí, yo creo que más bien, más que un déficit de profesionales, hay un déficit de oportunidades. Ahora, ¿qué papel, Alejandro, juega la corrupción? Esa es una pregunta muy abierta, pero la puedes contestar largo y tendido. Tenemos un problema evidentemente cultural, también arrastrado desde hace décadas, pero ¿cómo afecta al urbanismo? Mira, yo creo que la corrupción es un factor más o un agravante más del proceso que hemos estado describiendo en esta conversación. Es decir, el proceso de planeación no necesariamente es el mejor. Los órganos encargados de la verificación y de la planeación y de la supervisión de las obras que se construyen muchas veces no están a la altura. Al mismo tiempo hay, así como el otro tema que hablamos hace un momento, es una moneda con dos lados, ¿no? Por un lado, creo que al mismo tiempo se ha usado mucho al desarrollador y todo este mal llamado cártel inmobiliario, ¿no? Como si de pronto pues los desarrolladores fueran lo peor y actuaran solos, ¿no? Y fueran dueños de las instituciones y las pudieran manejar a su antojo. Me parece que es muy grave aseverar que hay cárteles inmobiliarios y que del lado de los gobiernos no hay responsables o no hay coludidos, ¿no? Y entonces los que nos dedicamos al desarrollo inmobiliario pues somos los malos, ¿no? De la película. Cuando, pues sí, hay muchos desarrolladores que se han portado muy mal, y que han hecho las cosas muy mal, pero me parece que no puede haber sucedido eso sin que hubiera una contraparte del lado de las autoridades. Sin embargo, creo que al mismo tiempo esto se ha convertido en un estandarte de grupos vecinales o de organizaciones civiles o incluso de gente con aspiraciones políticas o gente en el gobierno, ¿no? Para tratar de manejar sus intereses, evidentemente. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.